¿verdad? No es. Hay algún micrófono que está... Ok. Está abierto. Bien. Vamos a hacer una revisión. No vamos a exigir obviamente un orden, ni mucho menos. ¿Sí? Pero lo importante es que se explore todo lo que hay que explorar en boca, ¿verdad? Y obviamente labios, ¿no? Reitero, las malformaciones congénitas, la coloración, ¿verdad? Las malformaciones congénitas, la microstomía. Hay un síndrome de Freeman-Sheldon, bueno, se lo menciono. Hay lesiones, la inflamación, la queilitis, queilosis, las fisuras, las ragades, ¿sí? O fisuras, el herpes, el edema angioneurótico y los traumatismos. Bien. Puede haber hipertrofia congénita de labios también, ¿sí? Los linfangiomas, ¿no? Bien, el segundo paso, la respiración por boca. Un ejemplo, la obstrucción nasofaríngea, que es lo más frecuente en los niños. La rinitis, los cuerpos extraños, adenoides, atresia de coanas. Dificultad, tercer paso, dificultad para abrir la boca. Como decíamos, ya han disminuido sensiblemente el tétanos, ¿verdad? Especialmente el tétanos neonatal, el tétanos de los 7 días. Sí, a veces el niño nace, la madre no se ha vacunado contra el tétanos y el niño desarrolla tétanos, ¿sí? Sobre todo si nace en casa. Si la madre no se ha vacunado contra el tétanos durante el embarazo, pues significa que no ha llevado un control de su embarazo y por lo tanto ha habido cierto descuido, ¿no? Obviamente algunos de esos casos nacen en domicilio y con cualquier tijera cortan el ombligo, ¿verdad? Y pueden generar una infección y concretamente a expensas del Clostridium tetani, ¿no? Entonces, el tétanos. Dificultad para abrir la boca también, la luxación temporomaxilar. Niñitos que hacen esfuerzo masticando, especialmente alimentos sólidos, puede generar ese tipo de luxación, ¿verdad? Y hay niños que se dilatan los ligamentos de la articulación temporomaxilar y obviamente se, por algún pequeño esfuerzo se produce la luxación. Entonces hay que aplicar la maniobra correspondiente para regresar la mandíbula o el maxilar inferior hacia su lugar, ¿verdad? También en la impregnación de los núcleos basales con, ¿sí? Sobre todo pacientes con ictericia, ¿verdad? Y Doctor, son con kernicterus. Kernicterus, ¿no? Correcto. Exacto. Siguiente paso, la litosis, decíamos, es muy frecuente. Las estomatitis son frecuentes en los niños, las adenoiditis, las sinusitis, las rinitis, las caries dentales. Evidentemente, la mala higiene bucal a los niños desde pequeños hay que inculcarles el hábito de la higiene bucal. ¿De acuerdo? Correcto. También puede generar halitosis la gastritis, ¿ok? Sí, las gingivitis, las bronquiectasias, ¿verdad? El consumo de alcohol. Bien, eso en cuanto a halitosis. En cuanto a dientes, hablamos de, en cuanto al número, la disminución, la anodoncia, ausencia de dientes en forma parcial o total
dientes sumergidos, supernumerarios, en fin. Las anormalidades en el color, ¿sí? El uso de tetraciclina, coloración amarilla, ¿verdad? Verde amarillo en las ictericias, dientes negros, el abuso del consumo de hierro, ¿verdad? A veces se nos pasa la mano en la dosificación, ¿sí? En nuestro medio ocurre con cierta frecuencia. Bien, retraso o aceleración de la erupción dentaria, en fin. La primera y la segunda denticiones, importante que las tengamos presentes, ¿verdad? Sí, a veces hay piezas dentales desde el nacimiento, ¿no? Desde el primer mes de vida. Hay un síndrome, el síndrome de Ellis Van Creveld, ¿sí? Puede, en este síndrome, el niño nacer con piezas dentales. Ajá. Hay otros, bueno, hay algunos síndromes, el Hallerman, ¿verdad? También otro síndrome en el que el niño, una de las características es que nace, ¿verdad? Sí, y erupciona muy temprano las piezas dentales. Bien, en cuanto al sexto paso, la exploración de la encía. Recuerden la coloración, el repliegue de Robin Magitol, necesario, como decíamos, en los primeros meses para que el niño tenga una herramienta para poder aprender el pezón, ¿verdad? Y poder succionar sin problema, ¿no? Lesiones patológicas en las encías, la gingivitis, el enrojecimiento, ¿verdad? Sí, edemas, lesiones, úlceras, tumoraciones. Recuerden el tumor de Lepulis, células granulares gigantes, ¿verdad? Sí, obviamente la exéresis quirúrgica es la solución, ¿verdad? El médico maxilofacial, ¿verdad? Odontólogos o médicos, ¿sí? Con especialidad maxilofacial, ¿sí? Extraen, hacen o realizan la exéresis quirúrgica, ¿no? Bien. Y en cuanto a los frenillos, ¿sí? También la encía puede afectar sobre todo el tecto labial, ¿no? Bien. En cuanto a la mucosa, número 7, ¿sí? La cialorrea, el tialismo, en cuanto a la saliva, ¿verdad? Las estomatitis, inflamación, ¿verdad? O infección de la mucosa, ¿verdad? Enantemas, la mancha de Koplik, típica patognomónica del sarampión. ¿Sí? Obviamente, como no vemos sarampión, no tenemos la oportunidad de ver las manchas de Koplik. Enrojecimientos en las desembocaduras de las glándulas salivales, ¿no? Presencia de aftas y, como decíamos, el muguet, ¿verdad? Sí, una infección por cándida, ¿verdad? Sí, esa mucosa infectada. Bien, de la mucosa pasamos al paladar. Las anomalías, el paladar arqueado, ¿sí? Sobre todo en aquellos niños con el hábito de succionarse el pulgar. El torus palatinus, en cambio, el aplanamiento, ¿verdad? De ese arco, ¿verdad? Arco o el paladar arqueado, ¿verdad? Se aplana por una cierre precoz de la sutura que une los huesos palatinos, ¿no? En cuanto a paladar blando, las aftas de Bednar, producto en las primeras semanas de la limpieza de la madre de aquella saburra, ¿verdad? Sí, o sea, restos de alimentos en la parte posterior de la lengua. Realiza la limpieza y, por supuesto, o puede generar lesiones en el paladar blando. Las perlas de Epstein o nódulos de Bond, micronodulaciones, así como en la nariz también puede haber en el paladar blando, ¿verdad?
micronodulaciones de material gaseoso y la exploración de la óvula. En cuanto a la lengua, el aspecto, ¿verdad?, geográfica, en algunos casos, la lengua geográfica, en algunos casos alérgicos, ¿verdad?, de alergias, sí, déficit de vitaminas, especialmente vitamina B, ojo, sí, puede producir la lengua geográfica. La lengua fresca, que decíamos, era una lengua normal, ¿verdad? Sí, o la escrotal en pacientes con síndrome de Down, ¿sí?, con aquellos pliegues, y obviamente genera la acumulación en esos pliegues de alimentos, ¿verdad? Y por lo tanto una lengua sabural. La frambuesada, ¿sí?, o en fresa, también característico de ciertas patologías, ya habíamos hablado de algunas de ellas, ¿verdad? Especialmente la escarlatina. Y sí, Kawasaki, ¿no? Ajá. En cuanto al tamaño, la macroglosia, la lengua en el recién nacido es relativamente grande, ¿sí? Pero patológicamente hablando, en el cretinismo, ¿no?, o sea, en el hipotiroidismo. En el mongolismo, sí, también lengua relativamente grande. En la presencia de quistes, de tumores, etcétera, ¿no? Bien. Hablando de lengua, el frenillo, ¿no? Es importante solucionarlo a tiempo para evitar que el niño tenga dificultades en el lenguaje, en la pronunciación, ¿verdad? Sí, de ciertos fonemas, especialmente la S, la R, la L, ¿verdad? Con el sesismo, el alismo, el rotacismo, ¿sí? Depende si es la R, la L, la S, dificultades, ¿verdad? La presencia de glossoptosis, o sea, retracción hacia atrás de la lengua, en aquellos niños, sí, con ciertos síndromes. Habíamos hablado del síndrome de Pierre-Robin, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, y obviamente a ese síndrome se agrega la fisura palatina media y la macroglosia y la micrognatia. Desviación de la lengua, ¿sí?, especialmente por alteraciones del nervio hipogloso. Seguimos después de lengua, con el suelo de la boca, ¿verdad? Y encontramos alteraciones, podemos encontrar alteraciones de las glándulas salivales y nos vamos a encontrar con la ránula, ¿no? Una tumefacción, ¿sí?, que hay que drenarla para evitar que se inflame, ¿verdad? Sí, ok. Siguiendo la exploración de boca, faringe, ¿de acuerdo? Las características de las glándulas amígdalas, ¿verdad? ¿Sí? Hipertrofia, enrojecimiento, exudados, ¿sí? Una exhaustiva exploración de las amígdalas, ¿no? Y obviamente de esa faringe. Y finalmente las glándulas salivales con las parótidas, ¿verdad? Bien. Pasamos en esa revisión, a las mejillas, ¿sí? Evaluar eczemas, pérdida de tejido subcutáneo, aumento del tamaño de las glándulas salivales, en fin. En cuanto al maxilar inferior, sí, o es normal, o está pequeño, ¿verdad? O demasiado grande, ¿verdad? Si es pequeño, pues tenemos la micrognatia. Ahí como ejemplo tenemos el síndrome de Pierre-Robin. Sí, hemos visto algunos casos en nuestro medio, ¿no? Algunos casos, ¿sí? Insisto, con ese maxilar inferior pequeñito, ¿no? Pequeñito, ¿sí? Que genera una especie de un hundimiento, entre comillas, de la cara, ¿verdad? En la parte inferior, ¿sí? Como decíamos, carita de pájaro, ¿no? La fisura palatina media y la glossoptosis. Como el maxilar está pequeño, no aloja adecuadamente
la lengua y la lengua se va hacia atrás. De ahí la glossoptosis, que puede dificultar incluso, esta glossoptosis puede dificultar la respiración. Hablábamos del síndrome de Treacher-Collins también, ¿verdad? La enfermedad de Cruzón, etcétera, ¿no? Sí. En cuanto a los tumores de origen dentario, sí, granuloma, eosinófilo, ¿verdad? Los sarcomas, como mencionaba, ¿verdad? Kevin, la metástasis de neuroblastoma, que es frecuente, el tumor de Ewing, ¿sí? Y las osteomielitis. Bien. Entonces, con el maxilar inferior, 4 posibilidades. Una prognatia, mandíbula hacia afuera. Retrognatia, mandíbula hacia atrás. Endognatia, maxilar estrecho. Y exognatia, maxilar amplio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con este somero repaso, ¿verdad? Nos vamos a la exploración del cuello. ¿Sí? El cuello realmente es en los niños pequeños, ¿verdad? Y debemos explorarlo exhaustivamente también para variar. Y obviamente nos vamos a la inspección y a la palpación. Inspección y palpación de cuello. En cuanto a la inspección, el tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente, ¿verdad? Antes de los 3 años, el cuello es pequeño, ¿no? Pequeño normalmente, pero anormalmente, por ejemplo, en el síndrome de Kipperfield, está naciendo, ¿verdad? La cabeza se asienta en la base del tórax y hay un cuello corto, ¿verdad? Cuello corto. Entonces, en la inspección, evaluamos el tamaño. Corto en la infancia, se alarga a los 3 o 4 años. Anormalmente corto, sí, anormalmente corto en las mucopolisacaridosis, ¿verdad? En Hurler, en Hunter, en Morquio, especialmente en Morquio, ¿verdad? Sí. En el síndrome que les mencionaba, el síndrome de Klippel-Field, ¿sí? En el cretinismo, o sea, en el hipotiroidismo, ¿sí? Cuellos cortos, ¿verdad? ¿Sí? Y, como mencionaba, en las mucopolisacaridosis, Hurler, ¿sí? Hunter. Bien. También hay que evaluar en algunos casos, ¿sí? Si tienen o no el pliegue cervical. Vamos a encontrarlo, si ustedes ven en la página 95, en el síndrome de Turner. Ahí está el pliegue cervical, una especie de aletas, ¿verdad? En el cuello, en la parte lateral del cuello. Ahí está. En el síndrome de Turner, en el síndrome de Bonnevie-Ulrich, ¿sí? Además de el pliegue en Bonnevie-Ulrich, la alteración de los pares craneales, ¿sí? Alteración y presencia del Pterygium coli, pliegues cutáneos longitudinales, ¿sí? Y la piel laxa. Obviamente para permitir de alguna manera la rotación de la cabeza en estos niñitos con, por ejemplo, el síndrome de Turner, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Turner, ¿sí? En cuanto a los cromosomas, ¿verdad? Alteración cromosómica. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a las tumefacciones y edemas, las adenopatías cervicales, ¿sí? Por favor, investigar siempre la presencia o no de adenopatías cervicales. Si son mayores a 1 centímetro, por favor, y duran más de un mes, patológica, ¿verdad? ¿Sí? En la celulitis, en la difteria, ¿sí? O en otras patologías sistémicas, ¿no? Debemos, por lo tanto, ¿sí? Recomendar al cirujano la extracción de un ganglio y obviamente hacer la evaluación
patológica, ¿verdad? Histopatológica. Ujú. En cuanto a tumores, ¿verdad? Tumoraciones, habíamos hablado en algún momento en la clase, ¿verdad? Del higroma quístico, ¿no? Sí, los quistes de la hendidura branquial, ¿sí? Los lipomas, persistencia del conducto tirogloso, ¿sí? Quistes dermoides y obviamente la parotiditis en relación a cuello. Bien, hablando del esternocleidomastoideo, tenemos que hablar del tercio superior y del tercio inferior. En el tercio superior, los quistes branquiales. Mire, ahí tenemos una foto en la página, reitero, 95. En la parte inferior, ¿sí? Tenemos quiste branquial, ¿verdad? El del lado derecho, ¿sí? Empieza a disecarse el quiste. Mire el lado izquierdo, cómo se diseca, ¿sí? Cubre todo el cuello, a veces parte del tórax, y llega hasta cuero cabelludo. Es un verdadero problema, ¿no? Y obviamente puede afectar las vías respiratorias, sí, obviamente, y generar un problema serio. Entonces, hay que detectarlo a tiempo, diagnosticarlo a tiempo y resolver quirúrgicamente el problema. Así de sencillo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, por favor, rotando la cabeza, la prominencia del esternocleidomastoideo y determinar las tumoraciones. En cuanto al tercio inferior, el tortícolis congénito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es importantísimo que tratemos, porque si no vamos a quedar con una fijación, con una limitación de la rotación del cuello. Entonces, por favor, tratar, si ustedes no lo hacen, derivenlo, ¿verdad? Al pediatra para que trate ese tortícolis, ¿verdad? Hay dos formas del tratamiento médico, ¿sí? Con la serie de inyecciones a base de corticosteroides, ¿no? Va cediendo la tensión, ¿verdad?, del tortícolis y obviamente se produce la solución casi total, ¿verdad? O en la parte quirúrgica con, ¿verdad?, elongación, ¿verdad? Y las técnicas que los cirujanos tienen para resolver ese tortícolis congénito. Entonces, en resumen, esternocleidomastoideo, tercio superior, quiste branquial, tercio inferior, tortícolis congénito, hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los lipomas, evidentemente, su extracción, ¿verdad? La persistencia del conducto tirogloso, ¿sí? Hacer la correspondiente visualización a base de la inyección de medio de contraste. Visualizamos la persistencia de ese conducto tirogloso y, por supuesto, lo derivamos al cirujano pediatra para que reseque ese conducto tirogloso, ¿verdad? Y deje de producir, de generar problemas al niño, ¿no? Se puede infectar, ¿sí? Periódicamente está emitiendo secreción purulenta y es un problema, ¿no? Entonces hay que resolverlo, ¿sí? Y obviamente los quistes dermoides y por supuesto aprovechamos para explorar la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Bien. En cuanto a la exploración de la vascularización, las arterias, ¿sí? La pulsación exagerada de carótidas, ¿sí? La ingurgitación venosa, pulsaciones venosas anormales, en fin, una serie de alteraciones que debemos
debemos dejarlas muy en claro, ¿no? Sí, a veces las cardiopatías generan este tipo de pulsaciones venosas, de pulsaciones exageradas de las carótidas, en fin, eh, para obviamente con esas manifestaciones explorar, ¿sí? O derivar al cardiólogo para que evalúe, para que explore y evalúe el corazón, ¿ok? Entonces, la importancia de una buena inspección de cuello. Mire todo lo que hay que explorar, el tamaño, la presencia o no de pliegues cervicales. Si hay pliegue, inmediatamente hacer la correspondiente evaluación, ¿verdad? Cromosómica, la tumefacción o edemas, ¿verdad? Las tumoraciones, hablando del higroma quístico, hablando de los quistes de hendidura branquial, hablando de los lipomas, ¿sí? La persistencia del conducto tirogloso, en fin, las parotiditis, ¿verdad? Problemas y obviamente de los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Y la exploración minuciosa del esternocleidomastoide, ¿sí? Si encontramos a veces un incipiente quiste branquial en buena hora, ¿verdad? Sí, lo derivamos al cirujano. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos algunas fotografías, adenomegalias cervicales. Mire la posición de tortícolis ya de un niñito mayor, en donde tiene la desviación de la cabeza y obviamente una molestia tremenda, ¿no? ¿Sí? La persistencia del conducto tirogloso, mire, el administrar el medio de contraste, ese conducto tirogloso hay que extraerlo, ¿verdad? ¿Sí? Para evitar problemas mayores. Bueno, los quistes branquiales, ¿sí? Y ahí tenemos un morquio, ¿verdad? ¿Sí? Con un tórax, ¿verdad? En tonel, bastante amplio. Ahí está la carita típica de un morquio, ¿verdad? Ajá. En la siguiente página, 97, un hipotiroidismo, ¿verdad? O cretinismo. Bien, entonces la importancia de también explorar, como decía, las alteraciones adenoides, las alteraciones de los ganglios linfáticos, las alteraciones en el esternocleidomastoideo, ¿sí? Bien, en cuanto a la palpación, de cuello, ¿verdad? No dejen de palpar si encuentran ganglios prominentes, ganglios linfáticos prominentes, palparlos, ¿verdad? Determinar su consistencia, ¿verdad? Su superficie, en fin, y determinar si se hace o no la exploración o evaluación histopatológica. Bien, las tiroides también hay que explorar en la palpación al deglutir el niño, ¿no? En niñitos grandes. En niñitos pequeños, simplemente palpar la tiroides y, como les decía, a veces, por transferencia de hormonas de la madre al niño, puede quedar una pequeña, ¿verdad?, hipertrofia difusa de la tiroides. No es ningún problema. Salvo que se formen adenomas, ¿verdad? Nódulos, ¿sí? Y ya si tenemos una hiperplasia tiroidea bastante notoria, entonces ya la desviación de la tráquea, en fin, ¿sí? También es importantísimo que la detectemos. En cuanto a la región supraclavicular, el higroma quístico, ¿verdad? El callo por fractura ósea. A veces al nacimiento se forza al niño y obviamente se provoca la fractura de la clavícula, ¿verdad? ¿Sí? Y
Por lo tanto, nos vamos a encontrar como hallazgo a veces, o en muchos casos, se lo puede diagnosticar cuando está fracturado, ¿sí? Se lo toma de los bracitos al niño y de pronto genera un alarido, ¿verdad? Obviamente el dolor, ¿no? Que genera la fractura. Inmediatamente procedemos a explorar las clavículas y de pronto nos encontramos con esa, ¿verdad? Con esa fractura o ya se ha formado un callo, ¿verdad? ¿Sí? Un callo por fractura ósea, ¿no? Bien. También aprovechamos para, en la palpación, evaluar la movilidad del cuello, ¿sí? Si hay rigidez de nuca o si hay, por el contrario, cabeza en gota. Una caída de la cabeza, sobre todo hacia atrás, al levantar el niñito, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Y se exploran el reflejo, ¿verdad? Tónico del cuello o de Magnus Klein. Reflejo tónico del cuello o de Magnus Klein. Está presente hasta los 6 meses. ¿En qué consiste el reflejo tónico del cuello? Sí, es muy importante para el manejo, ¿verdad? O el sostén de la cabeza. Entonces, es importante que esté presente hasta los 6 días. Luego, el mismo desarrollo neuromuscular, sí, permite el sostén y el dominio de la extremidad cefálica, ¿verdad? Es decir, de la cabeza. El reflejo tónico del cuello no es otra cosa que rotar, tomar al niñito de la cabecita, ¿verdad? Y rotarlo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Si se rota la cabecita hacia el lado derecho, se va a producir automáticamente una extensión de la extremidad superior hacia el lado, ¿sí? Extensión de la extremidad superior del lado hacia el que se rota la cabeza. Y la extremidad del lado opuesto se flexiona. ¿Ya? Y una ligera flexión de las extremidades inferiores. Reflejo de Magnus, así como suena. Así como suena, Magnus. Hay un nombre de un helado, incluso Magnus, ¿sí? Klein. Klein, ¿cómo suena, no? Magnus Klein. O reflejo tónico del cuello. Muy importante. Si después de los 6 meses persiste ese reflejo, por favor, investiguen neuropatías. Investiguen algún tipo de alteración neurológica. La exploración les permitirá determinar qué otras alteraciones se va a encontrar. No puede rebasar, ¿sí?, los 6 meses. Hasta el 6.º mes presente Magnus Klein o tónico del cuello. ¿Sí? Si persiste el reflejo después de los 6 meses, busquen neuropatías, ¿de acuerdo? Por regla general, por favor. Doctor, una pregunta. Sí, El reflejo consistía en la extensión, o sea, cuando el pediatra coge y rota la cabecita del bebé, la ajá, extensión de la extremidad del lado que se rota y la flexión ajá, contraria, así claro, es. hacia el que se rota la cabecita. Si es al lado derecho, será la extremidad superior derecha, la que se La que se extiende, extiende, correcto, y la del lado opuesto se se flexiona. flexiona. Y, como decía, una discreta flexión de las extremidades inferiores. Mm, Reflejo tónico del cuello o de Magnus Klein. ¿Mm? ¿Está gracias. claro? ¿Sí, Sofía? ¿Claro? Sí, doctor. Correcto. Muy bien. Entonces, patologías que producen rigidez de nuca anormalmente. Ya hemos diferenciado el meningismo de la meningitis. Por lo tanto, hay rigidez en el meningismo. Obviamente,
menos tiempo, ¿verdad? Depende del tiempo que dure el meningismo. En las deshidrataciones, por ejemplo, en el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? ¿De acuerdo? En las meningitis, en las hemorragias subaracnoideas, ya pues en el tétanos, bueno, por supuesto, ¿sí? En la artritis reumatoidea infantil, sobre todo, enfermedad de Still, artritis reumatoidea, ¿sí? Abscesos retrofaringios, parálisis cerebrales espásticas y las subluxaciones de las vértebras cervicales, ¿sí? Las principales patologías que producen rigidez de nuca en el niño. ¿Estamos? ¿Estamos, Valeria? Sí, ¿verdad? Pacientes que presentan cabeza en gota. Acuérdense que a los 3 meses de evolución el niño ya sostiene su cabecita. Cuando nace en decúbito ventral, lo colocamos, ¿verdad? Levanta su cabecita momentáneamente y luego cae, ¿verdad? ¿Sí? Mejora esa posición, esa capacidad de sostén al mes, ¿verdad? A los 2 meses y a partir del tercer mes la sostiene, ¿no? Sin problema, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando usted toma en brazos a los niñitos, antes de los 3 meses, su mano debe proteger cabeza para que no vaya, ustedes saben que la cabeza pesa, ¿no? No se vaya hacia atrás y pueda generarse una luxación o subluxación de vértebras cervicales. ¿Ah? Ojo con eso, antes de los 3 meses. Siempre cuidar esa cabecita. Tomarlo a los niños, a veces queremos hacernos los juguetones con el niño, ¿verdad? Y lo elevamos. Después de los 3 meses puede hacerlo. Antes de los 3 meses, por favor, ni en sueños, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué patologías producen cabeza en gota? Obviamente, es normal esa cabeza en gota en niños recién nacidos, ¿no? Si hay un retardo de la maduración neuromuscular, pues bueno, nos preocupamos en esa situación, ¿sí? En las poliomielitis precoces, ¿verdad? Obviamente, en el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? En la miastenia gravis, ¿sí? En el síndrome de Werning-Hoffmann, ¿sí? Síndrome de Werning-Hoffmann no es otra cosa que este síndrome de la destrucción progresiva de la motoneurona. O sea, neurona del asta, Ariana, asta anterior o Posterior. Anterior, doctor. anterior, correcto, no posterior, por favor. ¿Sí? Entonces, la destrucción progresiva de las neuronas del asta anterior, síndrome de Werning-Hoffmann. Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Sí? Las parálisis cerebrales flácidas y obviamente las encefalitis y las meningoencefalitis. Generalmente, encefalitis pura, meningitis pura no hay. Hay la combinación, ¿verdad? En más o en menos. A veces es muy frecuente la encefalitis. Entonces, hay un compromiso de la meninges, pero sobre todo la encefalitis. Por lo tanto, hablamos de la encefalitis, ¿verdad? Especialmente las virales, ¿no? Tienen un relativo buen pronóstico, ¿sí? Las bacterianas no. Peor las producidas por tuberculosis, ¿verdad? Cuidado, es un problema muy serio. El niño queda, ¿sí? Bastante
desprotegido, si usted quiere, o sea, queda con alteraciones severas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahí está, ¿sí? La exploración de cuello, inspección, palpación, ¿de acuerdo? Preguntas. Ninguna. Yasmín. Vale, No, todo claro. correcto. Cristina. Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, por favor, leer, sí, grabarse. No solo aprenderse de memoria, sino ciertas comprensiones que son necesarias, ¿verdad? Sí, y relacionar. A ver, si yo le pido a Valeria que explore el esternocleidomastoideo, pues sí, va a decir, hay una tumefacción, ¿verdad? Fluctuante en el tercio superior. Valeria, Gamecho, Sí, Valeria. doctor. Si hay una tumefacción en el tercio superior del niñito que le pido que lo explore, ¿verdad? ¿En qué piensa? Un quiste branquial. En un quiste branquial, correctísimo. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Cómo lo resuelve? Ajá, Con Eso cirugía. no me acuerdo, doctor. ya. No, sí se acuerda, seguro que se acuerda. Porque Me usted imagino que lo simplemente, tiene que extirpar o retirarlo. simplemente lo tiene que extirpar. ¿Quién lo hace? Usted como pediatra no lo va a hacer, ¿verdad? No le recomiendo que lo haga. ¿Sí? ¿Quién lo hace? El cirujano pediatra. El cirujano pediatra. Entonces usted hace una buena derivación, resuelve el problema y todos en paz, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Sí, sí, el niño, Kevin, el niño tiene 3 meses y no sostiene su cabecita. Sí, durante el día está bien, pero entrada la noche ya no sostiene su cabecita, incluso tiene dificultades para respirar. ¿En qué pensaría? ¿Pensaría en un síndrome de Werning-Hoffmann o en una miastenia gravis? Es un síndrome de Wellington-Hoffmann. No, porque acuérdese que hay una destrucción progresiva de la neurona motora. Por lo tanto, hay un deterioro progresivo de las funciones motoras en el niño. Entonces son estables, ¿verdad? Usted ve que se va agravando el niño, ¿verdad? Se va produciendo alteraciones neurológicas. ¿Mm? A pensar en un Wernicke. Pero sí, acuérdese que miastenia gravis, bueno, perdón, si ustedes todavía no han visto clínica, qué horror, no han visto la clínica pediátrica, no importa. Miastenia gravis, sí, se produce el consumo
¿verdad? De qué sustancias que impiden la conexión neuronal y obviamente, ¿verdad? Disminuyen la capacidad de respuesta de los niños, ¿sí? Durante la noche, porque baja la concentración de qué sustancias. Neuro, No. Acetilcolina. Transmisores, Ajá, neurotransmisores. neurotransmisores, correcto. Entonces, si el niño descansa, no hay que darle alimentos, cuidado, ¿sí? Recuerdo de un pacientito con una miastenia gravis, que una niñita que ocurría esto, ¿verdad? Y una de las enfermeras le dio alimento al golpe de las 7 de la noche. Obviamente hizo una aspiración y falleció. Entonces, dejar que descansen, ¿sí? Y en la mañana ya hay una nueva producción de neurotransmisores y por supuesto, hay una capacidad de movimiento prácticamente normal. Entonces, ahí ya con esos datos usted procede a resolver el problema y a dar las instrucciones correspondientes. ¿De acuerdo? Bien. Si por el contrario, el niño está en un proceso diarreico, Lisette, un proceso de diarreico, pierde líquidos, pierde electrolitos, se deshidrata y exploro al niño. Hay el signo del pliegue, hay mucosas secas y hay rigidez de nuca. ¿En qué pienso? Dice, si está Lisette. Lisette. Lisette Celestina. Ok. Bien. Entonces, le pedimos a cualquiera de ustedes que responda a esta reflexión y obviamente después del análisis me va a decir qué piensa. Insisto, niño con un cuadro gastroentérico, ¿verdad? Una diarrea aguda, pierde muchos líquidos y electrolitos, ¿sí? Está con varios signos de deshidratación grave, ¿sí? Incluso ya está con una distensión abdominal, está con una rigidez de nuca, está anúrico, no orina, ¿sí? Son signos graves, ¿verdad? El niño está sumamente deshidratado. Puede entrar en un shock hipovolémico y, por Doctor, ya supuesto, puede ser, a ponerse las pilas, ¿verdad? ¿Sí? puede ser una meningoencefalitis. Una meningoencefalitis, no. Ni meningitis. ¿Eh? Meningitis, no, tampoco. Meningitis, tampoco. O sea, Doctor, decía por la rigidez de nuca. Claro, sí, está bien. doctor, Ajá. podría ser una afección, o sea, según la clínica, pareciera que fuera algo, que fuera un poco de infección gastroenteral, o sea, tal vez en las vías urinarias. Ya, es que es un cuadro agudo, Eduardo. El Claro, niño
presenta diarrea, comió algo en la calle, ¿verdad? Y luego, un niñito de unos 7, 8 años, presenta diarrea, obviamente fiebre, vómito, pierde líquidos, pierde electrolitos, ¿sí? Entra en un estado de obnubilación, deja de orinar, las mucosas están secas, explora el abdomen y está distendido, ¿sí? Explora el cuello y hay rigidez de nuca. Esa rigidez de nuca, repito, porque ya lo explicamos, ¿verdad? Es por la Hablando de... deshidratación. ¿Perdón? Es por la deshidratación. Exactamente, es por la pérdida de líquidos y Electrolitos. electrolitos. Usted cae en manos de Eduardo, muy bien. Inmediatamente coloca una vía y lo vamos a ver eso, ¿verdad? Lo vamos a ver en líquidos y electrolitos, ¿no? Coloca una vía, empieza a transfundir de entrada una carga, ¿verdad? De solución salina isotónica, ¿verdad? Sí, sí, solución salina isotónica. Empieza una carga de 30 ml por kilo, ¿ya? Y empieza a hidratar. Y luego una solución glucosada al 5% más calcula por fórmula los electrolitos sodio, potasio, cloro, bicarbonato y repone, ¿verdad? Y el niño empieza a mejorar. Y usted se olvidó un poco de la rigidez de nuca, ¿ya? Porque el niño estaba grave, usted estaba tratando de que el niño mejore, ¿verdad? Y efectivamente el niño mejora, empieza a despertarse de su obnubilación, empieza a orinar, ya hizo una primera micción que no la tomamos en cuenta para poner el potasio, ¿verdad? Si no esperamos la segunda micción, porque la primera es simplemente una relajación del esfínter vesical y el niño elimina orina. Pero la segunda ya es un filtrado glomerular. Eso ya me deja tranquilo porque no se trata de una anuria por una insuficiencia renal, sino una anuria por insuficiencia prerrenal, es decir, por falta de líquidos, ¿verdad? Muy bien. Y se acuerda, acierto, dice Eduardo, voy a ver qué pasó con la rigidez de nuca. Y el niño que ya lo ha rehidratado bastante, ¿verdad? Ya tiene unas 12 horas rehidratándolo y va y explora la rigidez de nuca y, oh sorpresa, desapareció por arte de magia. Es que ya repuso lo que estaba generando la rigidez de nuca, ¿verdad? Es decir, los líquidos y los electrolitos. ¿De acuerdo? Doctor, Sí, Eduardo. él no tenía fiebre. Sí, Ya. la Entonces, deshidratación, Eduardo, fue un la caso de deshidratación, deshidratación severa. sí, la deshidratación per se produce fiebre, ¿no? Ajá. Ya, Pero, como usted lo rehidrata, la fiebre mejora, ¿verdad? Baja perfecto. la fiebre. Ujú. Gracias, doctor. Doctor, cualquier médico no experimentado piensa que es alguna infección bacteriana, porque o viral, porque Exacto, solo por la fiebre o por la diarrea, o sea, exacto. y Así es algo simple. así es, exacto. Bueno, no tan simple porque está en riesgo la vida del niño, ¿no? Imagínate. No, claro, pero digamos me refiero a complicarse tanto. Exacto. O sea, Imagínese, quiere hacer cultivo y inmediatamente todo. antibióticos. No, no pare la mano, pare. Exacto. Tranquilito. Reponga los líquidos, reponga los electrolitos y estamos con el problema en solución, ¿verdad? Ya. Ah, y la distensión abdominal, ¿por qué se produce, Eduardo? Eso le faltó. Eso es lo que estaba pensando. La verdad que Va no una sé. No sé por qué. obstrucción y empieza a acumularse, se empieza a formar un tercer espacio. Se empieza a formar un tercer espacio. ¿Por qué, No. doctor? Disculpe.
Doctor, no es por aumento de la presión coloidosmótica, diferencias de presiones, no. No, o sea, sí No. hay una diferencia, pero no es la causa. Doctor, no es por el mismo proceso que está pasando el niño. Entonces como que se irrita. En No este es por caso, qué me dijo María Soledad. como que por el mismo proceso infeccioso que está pasando el niño. Ah, Entonces como que se infeccioso, irrita el entre peritoneo, comillas, ¿no? infeccioso. El niño pierde comillas. líquidos y electrolitos, ¿ya? Que bueno, puede haber un germen, sí, pero el desequilibrio hidroelectrolítico es el que lo genera, ¿verdad? Sí, Doctor, es un hilio es un hilio. ¿Hilio? paralítico. Paralítico, o sea, por la un falta de hilio electrolitos. reflejo, ¿verdad? Sí, ya veremos abdomen agudo, sí, alguna cosita de abdomen agudo, y veremos que hay el orgánico y el, entre comillas, fisiopatológico, o sea, el reflejo, ¿verdad? Sí, entonces, en este caso es un hilio reflejo. ¿Por qué? Complete Soledad. ¿Por qué? ¿Por qué se da el hilio? Claro, sí, hay un hilio, de acuerdo, pero ¿por qué? Déficit de electrolitos. Creo que el hilio es principalmente causado por el déficit de magnesio No, y sí, potasio. o sea, déficit de electrolitos, correcto, hasta ahí estamos bien, pero póngale el nombre y el apellido del electrolito. Dígalo, ya lo dijo, creo. Potasio. Potasio, correcto. Sí, imagínense las hiperpotasemias, pobre corazón, ¿no? Ajá, sí. Las Claro, doctor. hiperpotasemias, ¿no? Las hipopotasemias, el potasio está bajísimo, se afecta ¿qué? La musculatura. ¿Qué musculatura hay en el intestino? Lisa. Liso. Lisa, Musculatura ¿verdad? lisa. Correcto. Entonces el potasio afecta la musculatura lisa y se produce un stop de esa musculatura lisa y se paraliza y desaparecen los ruidos hidroaéreos. Usted oculta, Eduardo se encontró con ese abdomen distendido, coloca el estetoscopio y, oh sorpresa, no hay ruidos hidroaéreos. Sí, no hay. No hay. Ajá. Eso significa que hay un stop en ese intestino. Y ahí está la causa para efectivamente la formación, acumulación de líquidos de las heces y todo, se acumula en el intestino. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Por la Doctor, hipopotasia. una pregunta, Empieza, perdón, una pregunta. sí, claro. Para que, o sea, para que se forme todo ese cuadro y ya veamos la dilatación y todo eso, más o menos cuánto tiempo debe pasar el niño Uy, sin ingerir líquidos. Porque de- o sea, yo me pregunté cómo llegó para llegar a ese estado de ya, deshidratación tan severa. correcto. Tan rápida, ¿no? Correcto. Y usted mismo se va a contestar. Le pregunto, ¿es una diarrea de tramo alto o de tramo bajo? Si es de tramo bajo, puede hacer 20, 30 deposiciones y no pasa nada, ¿no? Porque es simplemente moco, algo de líquido y listo, ¿no? Es Si es de innecesario. tramo alto, Claro, ahí ya va. pierde muchísimos líquidos Líquido. y pierde muchísimos electrolitos, especialmente sodio, potasio, bicarbonato. El paciente puede entrar tranquilamente en una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué lleva a ese cuadro severo? La diarrea. Si el niño está con una diarrea de tramo alto, diarrea líquida, fétida, maloliente, coloración café oscura, ¿verdad? Abundante, significa y hace 6, 8, 10 deposiciones, mamá mía, como dicen
¿verdad? Los colombianos, mamá mía, se muere el paciente, ¿verdad? Si no lo intervengo, se muere. Y rápidamente, en horas, puede acabarse ese niño, ¿verdad? Por eso me preocupa cuando se entra a la discusión de este niño que está con diarrea, lo curamos primero de ojo y luego que después de 2, 3 días mete mano, después de curarlo de ojo, mete mano el médico, cuando el paciente ya es prácticamente cadáver. ¿De acuerdo? Doctor, Entonces, para terminar, para responder a la pregunta de Eduardo, María Soledad, es la diarrea aguda, ¿verdad? De tramo alto, diarrea severa. Ajá. Listo, gracias. Bien, entonces eso hace que pierda, aparte de sodio, aparte de cloro, aparte de potasio, digo de bicarbonato, ¿sí? De magnesio, de calcio. Ojo, del calcio importantísimo, ¿verdad? Siempre controlar el ionograma y pedir calcio, ¿no? Cuidado con el calcio si está bajo. Entonces, pero sobre todo el potasio. Si el potasio está por debajo de 3,5, agárrese, ¿sí? Ese intestino empieza a detenerse y se hace una distensión abdominal. Parecería Doctor, una... porque hay trastorno del sistema nervioso entérico. Exacto. Entonces empieza a reponer líquidos y los electrolitos y especialmente, obviamente que sodio, obviamente que potasio, por supuesto. Y si empieza a reponer potasio, empieza a reactivar la actividad de la musculatura lisa intestinal y se mueve el intestino ahora sí. Cuando ya baja la distensión abdominal, qué alivio, ¿no? Usted respira. Respira porque el paciente va mejorando. Ya no se trata de una obstrucción mecánica, ¿verdad? No, no es una intususcepción, no es una invaginación, no es en definitiva una obstrucción orgánica, mecánica. Es una obstrucción producida por un proceso, Soledad, que usted lo dijo. Hidroelectrolítico. Así es. Como usted lo repone, es un hilio reflejo, ¿verdad? Como usted lo repone, ya está, resuelve el problema. Ajá. Eso, Eduardo, le respondió la pregunta de por qué tan rápido, por qué tan grave, por qué tan... Y a su vez, con la adecuada reposición, por eso vamos a calcular con fórmula la reposición de líquidos y electrolitos. Y por lo tanto, en 24 horas ese paciente que estaba de muerte está feliz, ya está riéndose y está incluso hasta empieza a caminar. Ajá. Doctor, ¿esa fórmula está en la guía? No, No. bueno, eso tenemos que echarnos unas 2 semanitas con líquidos y electrolitos, ¿no? Ajá. Y empiezo dándoles un PowerPoint, ¿verdad? Para que se enteren de todo, recuerden, porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? El líquido intracelular, extracelular, transcelular, intersticial, ¿sí? Recordar todas las presiones, o sea, hacer un recordatorio de todo lo que vieron en fisiología. Y eso nos va a servir para el manejo de los líquidos y electrolitos, ¿no? Ajá. Eso. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, María Soledad quería hacer una pregunta. Adelante. era más o menos por lo que había dicho Eduardo, o sea, tengo entendido, o sea, de lo que vagamente sé, que por lo general tanto los niños como los adultos mayores como que tienden a la deshidratación más rápido, por ende Ajá. cualquier alteración electrolítica, cualquier deshidratación les va a afectar más.
justamente porque son organismos que se encuentran, como que son muy susceptibles a los cambios en generales. Entonces, por ende, como que cualquier alteración electrolítica en un niño o en un adulto mayor va a ser muy notoria Sí, y va a evidentemente. generarle grandes cambios en comparación a una persona, tal vez a un Joven como adolescente ustedes, o a un niño más grande, o no, incluso una persona que esté entre sus pues, 20 y 40 años. pues permítame, María Soledad, que le diga que tiene razón, pero va presa. A ver si Kevin, que es fortachón y todo, ¿no?, le da un cuadro diarreico del que estamos mencionando. Hace unas 4 o 6 evacuaciones líquidas, abundantes, se va por el baño. A ver después de esas 6, 8 deposiciones cómo lo ve. Lo ve caído, Lo voy a ver mal, lo ve obviamente, caído. doctor. Sí, uf. Así que, sí, sí, por Sí me ha supuesto. pasado, doctor, por si acaso. ¿Eh? Sí me ha pasado, doctor, por ¿Sí si te ha acaso. pasado? Claro, Sí, claro. es de morirse. Así que María Sol no se sienta muy fortachona. ¿Ah? Sí, los niñitos sí se afectan son aguantones los niños. Así que no, no, no. Son hasta más fácil manejarlos, ¿verdad? Sí. En cambio, si ya reponemos la vía oral, imagínense a Kevin darle agüita de vieja, ¿no? Uf, se pone furioso. Agua de cualquier cosa, agua de manzanilla. Empezamos a reponer la vía oral. Porque a la primera de bastos hay que reponer la vía oral, ¿verdad? No lo podemos mantener mucho en ayunas porque se daña ¿qué? En el intestino. El Tanto los estómago. niños como los adultos hay que reponer lo antes posible, restablecer lo antes posible la vía oral. ¿Por qué, María Soledad? ¿Por qué? Repita, por favor. O sea, reponer la vía oral para evitar que se deshidraten como que las mucosas. Se deshidratan las mucosas y se destruye ¿qué? Eh, Una estructura anatómica del intestino. la ¿Qué? mucosa gástrica. No solo gástrica, la intestinal, pero ¿qué? ¿Qué de esa mucosa? Las microvellosidades. Las microvellosidades. Acuérdense que las microvellosidades son las por las que se absorbe. Se destruyen, se acabó absorción. Entonces, rápidamente hay que recuperar esas microvellosidades para poder restablecer la reabsorción, ¿verdad? O si no, se va produciendo un síndrome de mala absorción, ¿sí? De menos a más. O sea, de menos intenso a más intenso poco a poco, ¿verdad? Pasan los días, el niño está con un día, ok, 2 días, y sigue, tercer día, seguimos, no, 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 no le dé nada por boca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Páreme la mano. No me destruya esa mucosa intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco le vamos introduciendo conocimientos que son importantísimos. Esto que estamos diciendo, por favor, tenerlo siempre presente. Ok, estamos. ¿Sí? Entonces, como que los dejé picados, ¿no? Sobre líquidos y electrolitos, ¿sí? ¿Verdad, Eduardo? ¿Verdad, Kevin? Se quedaron Ah, picados, ¿no? doctor, Pero no se ahí, preocupen. Lo vamos a ahí O ver, sea, lo voy. vamos a ver, pero ustedes van a... o sea, doctor, yo ya sabía de que por desbalance hidroelectrolítico se puede dar diarrea, pero no sabía que también había distensión. Eso sí no sabía. Claro, ya. Entonces ya poco a poco va aumentando y ya cuando veamos todo lo que es líquidos y electrolitos, entonces van a estar papelitos para manejar en pediatría 2 las deshidrataciones, ¿no? Los Doctor, trastornos pero de la este no hidratación. entra en el primer parcial, ¿no?
¿Cómo? creo. ¿Perdón? El tema de desbalance hidroelectrolítico, eso no entra en primer parcial, ¿no? No, es un tema heavy, ¿no? Es un tema muy complejo y ahí tienen que echar el resto, ¿no? No lo estoy asustando, ni mucho menos, no, simplemente que pongan un poquito de atención, que tengan su calculadora a la mano y listo. Y obviamente nuestra capacidad mental a la mano, ¿verdad? Nuestra atención a la mano. Y listo. Y con eso, me van a superar largo después. Ajá. Así que tranquilos que el equipo gana. Así por así no creo, doctor. Usted es bastante experiencia. O sea, Sí. tendría que pasar bastante tiempo para superarlo. No, tranquilo. A veces hay personas, hay estudiantes que son súper, hiper pilas, ¿sí? Así que, obviamente, la experiencia es experiencia, no es un accidente, ¿no? Eso se lo gana con el tiempo, pero tranquilo. Por eso es que nos dan el honor de poderlos guiar, ¿verdad? En este gran proceso de el aprendizaje. No enseñanza, porque yo no les voy a enseñar. Ustedes son los que van a aprender. ¿De acuerdo? Ustedes van a ser Sí, los protagonistas de su aprendizaje. ¿Ah? Listo. Y así está ocurriendo, ¿verdad? Yo lo que les doy es las pautas. Les doy el camino un poquito, ¿verdad? La guía. Y ustedes, ¿sí? Incluida la guía, ¿verdad? Pediátrica de semiología, ¿sí? Y la nosológica después, ¿verdad? Así que vayan preparando esas fichitas nosológicas que son súper importantes antes de entrar. Ya van a ver cómo les va a servir cuando vean Pediatría 2. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Entonces, como ven, ya saltamos cráneo y cara, ¿verdad? Ya saltamos cuello, ¿sí? ¿Están satisfechos de los conocimientos en cabeza y cuello? La verdad que sí, doctor. Sí, Sí, ok, porque nos orienta bastante. correcto. Entonces, con esos datos pasamos a tórax, ¿verdad? Y en tórax, evidentemente, la técnica semiológica no me la pierdan, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Daremos mayor importancia a ciertos aspectos, ¿sí? No es que vamos a dejar de darle importancia a otros, pero, ¿sí? Por ejemplo, la auscultación es clave, ¿verdad? La auscultación es importantísima, así como la inspección. Muy bien, entonces empezamos con la inspección de tórax. Y nos vamos con la forma, ¿verdad? Y obviamente la forma del tórax, ¿sí? Y los movimientos respiratorios en cuanto a la inspección. Bien, en cuanto a la forma, diremos que en primer lugar, para explorar la forma del tórax, el paciente debe estar en posición para el examen, ¿verdad? Es decir, sentadito o en decúbito dorsal, ¿sí? Para la pared anterior y en decúbito ventral para la pared posterior. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que alguna vez decíamos en la simulación, lo recalcamos ahora, en la forma. ¿Es normal o hay deformaciones, verdad? Y empecemos por el recién nacido y en los niños menores, ¿verdad? Decíamos que los arcos costales son, ¿verdad? Horizontales, ¿no? ¿Sí? Entonces forman un cilindro, ¿verdad? Los arcos costales, el tórax en general. Ese cilíndrico, ese tórax, con las costillas horizontales en el lactante menor, es decir,
hasta el primer año de vida. Y luego se vuelve elíptico o oblicuo, ¿verdad? Sí, con las costillas, por supuesto, oblicuas. ¿Sí? Para permitir la ampliación de la caja torácica y obviamente el almacenamiento del aire, ¿sí? En esos pulmones y sobre todo en los alveolos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primer año de vida, tórax de los niños, Valeria, cilíndrico, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. con costillas horizontales. Con costillas horizontales, correcto. Ok. Sí. A partir del año, ya las costillas empiezan a tomar su oblicuidad, ¿sí? Se vuelven oblicuas, obviamente, a la expiración, ¿verdad? Cuando se inspira, se mete aire, se horizontalizan. Se expira y se vuelven a su posición oblicua. Y así, ¿no? Para permitir la ampliación de esa caja torácica. Muy bien. Ciertas deformaciones, ¿sí? Como en el adulto, ¿verdad? ¿Sí? Toras de pichón, toras en quilla o de pollo, ¿verdad? ¿Sí? Toras en tonelo, enfisematoso. Ya decíamos, ¿verdad? El tórax en tonelo, el tórax cilíndrico, más cilíndrico, ¿verdad? En la enfermedad de Morquio, ¿no? ¿Se acuerdan de los pectum excavatum? Creo que vimos 2 casos, ¿no? O tórax en embudo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de El ese niño, pectum? niño con pompe, doctor, tiene. Exactamente, el niño con pompe. Tenía un pectum excavatum, ¿no? ¿Sí? O tórax en embudo. Son muy propensos esos niños a desarrollar patologías respiratorias, ¿no? El rosario raquítico, ¿sí? El rosario raquítico se ve, o sea, a simple vista se ve los arcos costales, ¿no? El famoso rosario raquítico, ¿de acuerdo? El surco de Harrison no es otra cosa que, a ver, tenemos adelante el esternón, ¿verdad? ¿Sí? Y al esternón van los arcos costales con los cartílagos y se adhieren al esternón, ¿sí o sí? Correcto. Pero a veces, y en los niños sobre todo, esa unión del arco costal con el esternón es a través de un cartílago, pero un cartílago débil. Y ese cartílago débil, primer cartílago, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta cuántos cartílagos? ¿Verdad? Porque no, hay las costillas flotantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa depresión, cuando el niño inspira, se forma ese surco de Harrison. Presente ese surco de Harrison, ¿sí? En los niños desnutridos. Si ven el surco de Harrison en la página 99, ¿sí? ¿Verdad? Ahí está, se ve las costillas, ¿no? Se ve ese pectum excavatum, ¿no? Son 2 niñitos que estuvieron ahí en el hospital. Mire ese pectum, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Bien. El tórax alado no es otra cosa que la prominencia de las escápulas y obviamente nos da un tórax alado, ¿verdad? Las escápulas aladas. Pero además puede haber una deformidad de Sprengel. Sprengel, ahí está, ¿verdad? En su guía, Sprengel. Sí, la deformidad de Sprengel no es otra cosa. A ver, ahí está la deformidad de Sprengel, en la parte inferior de la página 99, lado izquierdo. O sea, hay una elevación de una de las escápulas y se fija a la columna vertebral. Entonces queda elevada y se forma un tórax de Sprengel o tórax deformado, ¿verdad?
Pues, el problema puede hacerse la resolución quirúrgica, pero no afecta mayormente. Sí la estética, ¿no? Imagínense una dama o sea, un caballero ¿ah? Va a la playa, no puede, sino sí, andar con alguna camisetita o algo por el tiro le da un poquito de mostrar su deformidad, de curiosidad para los que lo miran, ¿verdad? ¿Sí? Bien. La cifosis y las escoliosis, pues ni modo, ¿no? Sí, y las lordosis son el pan de cada día en muchos problemas de la columna vertebral. No vamos a insistir en aquello. Y la prominencia del apéndice cifoides. Yo les decía, ¿verdad? En los niños no está soldada, ¿sí? Por lo tanto, se mueve en los movimientos respiratorios. Y recuerden que la respiración, los movimientos respiratorios en los niñitos lactantes es abdominal, respiración abdominal, porque facilita además la elevación del apéndice cifoides. A veces en algunos niñitos hay un pequeño sonidito que genera ese movimiento del apéndice cifoides, ¿verdad? ¿Sí? Muchas personas en el campo dicen, es que mi hijo tiene el padrejón. Y yo qué diablo sé qué es el padrejón. Pues dicen que es un animal, ¿no? Que es un animalito que está ahí en la boca del estómago. ¿Sí? Entonces le dan un laxante y lo mandan al campo, ¿verdad? ¿Sí? Él hace efecto laxante y con la evacuación líquida copiosa sale el padrejón, ¿verdad? Y ya está curado de ese problema. Cosa que, por supuesto, se convierte en una leyenda rural, pero nada más. ¿De acuerdo? El famoso padrejón. Creo que está en el léxico de vulgarismo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, en la forma normal o anormal y las deformidades, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Estando en esa exploración, ¿sí? Lo hacemos de las venas superficiales, ¿sí? Obviamente, cuando están intensas y hay una probable compresión de mediastino o de abdomen, existe una ingurgitación de esas circulación vascular de la pared de tórax, de la pared torácica del niño, pared anterior. Normalmente vemos ahí las venitas, pero no ingurgitadas. Cuando están ingurgitadas, ¿sí? Debe haber alguna compresión, especialmente en mediastino. Entonces hay que investigar ese mediastino. De pronto, adenomegalias, ¿verdad? O algún otro tipo de alteración. Persistencia de timo, ¿verdad? Sí, los famosos timomas, ¿no? Bien. Cuando hay ingurgitación vascular, hablamos del signo de Cani. Cani. C-A-N-Y. Y si a eso le agregamos telangiectasias interescapulares, ¿sí saben lo que es una telangiectasia? Por supuesto que sí. Pequeñas malformaciones vasculares, ¿verdad? Si hay telangiectasias interescapulares, Cani más telangiectasias igual signo de guerra está P. ¿Ya? Entonces, si hay un signo de guerra esta P, por favor investiguen mediastino en ese niño. En ese niño, ¿sí? Hemos visto algunas ingurgitaciones vasculares en tórax, ¿sí? Y hemos diagnosticado 2 casos, ¿sí? Y se trató de una tuberculosis ganglionar. Tratamiento para la tuberculosis, desapareció la ingurgitación.
¿Qué les parece? Guerra estape, ¿verdad? Sí. Estape. Soledad. Es estape con T. No escape, sino estape. E-S-T-A. Estape. Gracias. Guerra estape. ¿Sí? Ajá. Eso. Doctor, esas telangiectasias son como, se las ven como arañas, así, Como como arañas. arañitas, ¿sí? Arañitas, ajá. Exacto. La misma, esa ingurgitación vascular genera esa formación de esas telangiectasias, ¿no? ¿De acuerdo? Y en general o generalmente son interescapulares. Bien. Entonces, ya tenemos otro signo en tórax, ¿verdad? En la pared torácica. Si hay una ingurgitación vascular en esa pared torácica, pues hablamos de signo de Kane. Más telangiectasias, signo de guerra, estape. Bien. Como estamos en tórax, esas mamas, y sobre todo la pubertad precoz. ¿En qué precoz? El niñito recibe las hormonas de la madre y obviamente produce la ingurgitación de las mamas. ¿De acuerdo? Sí. Y muchos de los casos, al presionar esas ingurgitaciones, eliminan un líquido. Se denomina leche de brujas. Ya lo mencionamos alguna vez, ¿verdad? Sí, leche de brujas. No darle mayor importancia, simplemente desciende la concentración hormonal que le transfirió la madre al niñito o a la niñita y listo. Desaparece la leche de brujas. Y las madres aprovechan y dicen, ah, qué bueno, mi hijito me está dando la leche de bruja, ¿no? Le traen, la ponen en sus manos y luego se la colocan en la cara, ¿no? Supuestamente embellece el rostro, mejora la piel del rostro. Cuento, verdad, no sé. Simplemente hay que experimentarlo, ¿verdad? A ver si se hace un trabajo de investigación al respecto, ¿verdad? Entonces, la intumescencia mamaria, la leche de bruja, ¿verdad? Ajá. Bien, eso puede generar incluso en muchos casos ginecomastia, ¿no? Es decir, quedar grande la glándula, ¿sí? Como hay una intumescencia, esa permanece y a veces puede quedar grande, ¿sí? Muchos de los casos, algunos cirujanos, ¿verdad? O algunos, en el caso específico, algunos pediatras, ¿sí? Recomiendan que se extraiga ese resto de glándula mamaria, ¿verdad? Porque puede malignizarse. En lo personal no me ha parecido ni remotamente oportuno, ¿sí? Mover, ¿verdad? ¿Sí? No hacer nada, dejar tranquilo. Ni tampoco hacer lo que hacen muchas madres, ¿verdad? Masajes, compresiones, ¿sí? Le ponen incluso hasta vendaje, ¿sí? Y obviamente que no. Bien, entonces, causas de ginecomastia, ¿verdad? Sí, las, las 5D relacionadas con los pezones. La primera D, descarga, ¿verdad? O sea, secreción, lo que hablamos de la leche de bruja. Decoloración en el embarazo, ¿verdad? Cambios dermatológicos,
Sí, en la enfermedad de Paget. Por favor, lean enfermedad de Paget. Depresión o inversión, sí. A veces puede presentarse en muchos casos inflamatorios. A veces inflamatorios bastante pronunciados. Y la desviación, ¿verdad? Son las 5D. Descarga, decoloración, dermatológicos cambios, depresión y desviación. Las 5D de la ginecomastia, ¿ok? Sí, por favor. Para variar necesitamos aprendernos. Bien, hay las amastias, ¿verdad? Ausencia de glándulas mamarias congénitas, ¿sí? No es frecuente ni remotamente, ¿sí? Pero se presenta, ¿verdad? En cuanto a la telarquía, ¿sí? ¿Qué es la telarquía? A propósito. La menarquia ya sabemos cuál es, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la menarquia? La aparición del botón mamario por primera vez en la mujer. No, eso es telarquia, o sea, la aparición ya del pezón, ¿verdad? ¿Sí? Menarquia es la primera menstruación. Exactamente, esa es la primera menstruación, correcto. Y la telarquia, inicio del crecimiento de la glándula. Es asimétrico en algunos casos, ¿verdad? En muchos casos, ¿sí? ¿Sí? Telarquia asimétrica. Pues, ¿qué hacer? Nada. Simplemente crecen asimétricamente. Después, la una concluye su crecimiento y la otra glándula sigue su crecimiento hasta más o menos igualarse, ¿verdad? Pero esa telarquia asimétrica, puede generar una asimetría de glándulas mamarias, ¿verdad? Una más pequeñita que la otra, que a veces es imperceptible o a veces francamente perceptible. Y a muchas damas no les gusta, entonces cirugía plástica contigo, ¿no? Bueno, mientras menos toquen, ¿sí? O sea, mientras menos manipulen quirúrgicamente o con tratamientos o con masajes, mucho mejor, ¿verdad? Es un tejido sumamente sensible. Bien, ¿qué hacen las madres? Ay, pobrecita mi hijita, le creció la una y la otra no. Entonces, dicen, vamos a pasmarle la que creció hasta que empiece a crecer la otra glándula. ¿Qué hacen las madres? Se le ocurre a Ariana, se le ocurre a Yasmín, a Soledad, a Cristina, a Valeria, al mismo Eduardo, a Sofía. ¿Se les ocurre qué hacen? ¿Será que le colocan algo en uno? O sea, como que las vendan tal vez. Sí, Vendaje, sí. una faja. Exacto, las fajan. O sea, no las bajan dándole pequeñas caricias, ¿verdad? No. O sea, golpecitos, ¿no? Dice, o sea, a Kevin lo fajaron, ¿verdad? O sea, le dieron una trompada, ¿no? ¿Sí? Le cayeron a golpe. No, nada que ver. ¿Sí? Les colocan una faja. Una, dos, les colocan todos los días plancha. La plancha, la planchita, la de planchar, ¿no? Obviamente a la antigua, ¿no? ¿Sí? Supuestamente, claro, pues fría, ¿no? Supuestamente para que se pasme. ¿Qué consiguen? Nada, absolutamente nada. Consiguen es traumatizar esa glándula, ¿sí? Entonces ya se cansan y dejan de
fastidiar a sus hijas, ¿verdad? O a su hija que tiene el problema. Y van creciendo solitas, ¿verdad? Y insisto, lo que decíamos, ¿verdad? En mi cuerpo derecho, un poquito diferente al de mi cuerpo izquierdo. Y ya, arreglado el problema. ¿Estamos? ¿Sí o sí? Sí, doctor. Bien, ok. Sí, doctor. ¿Nunca ustedes habían conocido casos, cualquiera de ustedes, algún caso de esta naturaleza, que no se enteraron que le hicieron? Lo de la plancha, doctor. La plancha, ¿no? Lo de la plancha, ya. Ok. Bien. Entonces, la inspección también incluye los movimientos respiratorios. ¿Sí? Bien. En movimientos respiratorios, ¿de acuerdo? Inspeccionamos la respiración. Obviamente, la respiración debe ser, por supuesto, normal según la edad. Si es un prematuro, 60 respiraciones por minuto. Si es un recién nacido, 45 respiraciones promedio por minuto. Si es un año, 35 respiraciones promedio por minuto. 5 años, 25. Y ya en la pubertad, 20 respiraciones, 16 a 20 respiraciones por minuto. Esa es la frecuencia de normalidad. ¿De acuerdo? Ok. En cuanto a la amplitud de la respiración es normal, obviamente. Inspiración, expiración, ¿sí? Pero puede estar aumentada o hiperemia, ¿ya? Disminuida o hipopnea, ¿sí? La respiración superficial incluso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, normal, hiperemia, hipopnea. ¿Sí? ¿De Doctor, acuerdo? Ajá. espero que lo moleste. Yo me incorporé después a la clase. Sí. Si tenés me puedo ayudar con la asistencia. Es que no quería interrumpirlo. Pero me hubiera interrumpido nomás. Ojalá que podamos ahorita, ¿verdad? A ver, déjeme ver rapidito. Rapidito. Asistencia. Ah, sí, sí. A ver, por favor, Luis Cedillo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Andrés Vicente. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, Andrés. Fernanda. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. A ver qué pasó. No, ya. No quería agarrar el visto. ¿Sí? Sí, por Fernanda se salvaron, ¿ah? Gracias. Guardado, perfecto. Dice, asistencia guardada con éxito. Perfecto. Muy bien. Entonces, al siguiente grupo ya mismo le pasamos la asistencia, ¿no? Al grupo 2. Yo sé que están cansaditos, ¿no? Pero, porque hay mucha información, por favor. Sí, grábensela. Como decía uno de mis profesores, no sean malitos, decía uno de mis profesores, brillante, brillante. Grábenselo ya, antes de que pierdan el interés, ¿no? Por ejemplo, la 5D en la ginecomastia es un conocimiento que le sirve para niños y adultos, ojo. Entonces, ¿sí? Con la enfermedad de Paget, la desviación, ¿sí? En las adultas, cuidado. La depresión e inversión en las adultas,
cuidado, ¿sí? Entonces, la 5D. Y ustedes saben cómo ya estudiantes de medicina, toda dama debe no hacerse obsesiva, ¿verdad? Debe explorarse sus glándulas mamarias. Si encuentra algo anormal, inmediatamente consultar a su ginecólogo de confianza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces seguimos con los movimientos respiratorios, tipos de respiración. Recién nacido, eminentemente abdominal, ¿no? Primera infancia, abdominal o diafragmática. Ya el diafragma empieza su protagonismo, ¿no? Preescolar, tóraco abdominal. Escolar, tóraco abdominal. Y adolescente, francamente torácica. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto al ritmo, el ritmo es normal, ¿verdad? Sí, el ritmo es normal, sí, respiración normal, o anormal, la disnea, ¿de acuerdo? La ortopnea, ¿de acuerdo? Alteración de los movimientos respiratorios al sentarse, ¿verdad? La ortopnea, ¿sí? La polimnia, ¿sí? Movimientos más acentuados, ¿verdad? Y frecuentes. Oligopnea, profundidad, ¿verdad? Movimientos respiratorios profundos. La taquimnia, obviamente, aumento de la frecuencia respiratoria, y tanto en profundidad y en frecuencia, ¿verdad? La bradimnia, lo contrario, ¿verdad? Y la apnea, la ausencia, ¿no? La ausencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la respiración, ustedes la cualifican, la califican como normal en cuanto a su frecuencia, como anormal. Entonces, la frecuencia respiratoria, por favor, este dato es clave. La frecuencia respiratoria versus la frecuencia cardíaca, debe haber una relación 1 frecuencia respiratoria a 4 frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ustedes, 1, 16 a 20. Frecuencia cardíaca, 60 a 80. ¿Sí? 1 a 4. 16 por 4, 64. Sí, estoy bien. 16 por 4. Está bien, ¿no? 64. Ok. Y, obviamente, 20 por 4, 80, ¿no? Ahí es más fácil. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Para hablar de normalidad, mide, ¿verdad? En este caso, cuantifica la frecuencia respiratoria versus la frecuencia cardíaca. 1 a 4. ¿Sí? Una alteración de esa relación ya es anormal. ¿De acuerdo? Y hablamos de una disnea, de una hipopnea, de cualquiera de las, ¿sí? De una ortopnea, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Si es 1-3, si es 1-2, hay una franca alteración. Y para eso, para valorar esa franca alteración, utilizamos el esquema de Silverman. Ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿está clara esa relación? Andrés. Sofía, ¿está clara? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Más que todo porque ya están cansaditos, pero bueno, echemos un poquito el resto y listo, ¿no? Las alteraciones de la frecuencia, las anormalidades, ¿no? Y como en el adulto, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes.
periodos de respiración rápida y profunda, alternando con periodos de hipopnea, apnea. Doctor, Taquipnea, hipopnea, apnea, ¿verdad? Respiración de Cheyne-Stokes. Y vuelve, ¿verdad? Taquipnea, hipopnea, apnea, así por el estilo, ¿no? Generalmente en procesos metabólicos, en procesos respiratorios, ¿sí? Pueden generarse en un mismo proceso, en un coma, ¿verdad? Diabético puede presentarse la misma, ¿verdad? Respiración de Cheyne-Stokes, la misma respiración de Biot puede presentarse tranquilamente, ¿no? La respiración de Biot, movimientos respiratorios lentos, espasmódicos, ¿verdad? Con crisis de hiperemnia, alternando con periodos de apnea, pero dejando una pausa, ¿verdad? Tanto en la inspiración como en la expiración, esa pausa. ¿Sí? Igual en cuanto a la respiración de Kussmaul, movimientos respiratorios lentos y profundos. ¿Sí? Lentos y profundos. ¿Sí? Esto en relación a los adultos. Y en los niños, la respiración para ustedes va a sonar nueva, la respiración de Bouchut. ¿La han escuchado? Ya. no, doctor. No, doctor. Doctor, Correcto. Sí. no se olvide tomarnos la lista de la 2, que ya son las 9 también. Sí, ya vamos a tomar la lista. ¿De acuerdo? Por supuesto. Por supuesto. La respiración de Bouchut es parecida a Kussmaul, movimientos respiratorios lentos y profundos, ¿verdad? ¿Sí? Con pausas. ¿Ya? Pero, ojo en Kussmaul, ¿sí? A diferencia de Kussmaul, Bouchut se diferencia en que falta la pausa apneica entre la expiración que termina y la inspiración que se inicia. Obvio, ¿no? Tiene que ser la que se inicia, pues obvio, si es la expiración que termina, ¿verdad? ¿Sí? Falta la pausa. ¿Ok? En la otra, en el otro extremo, hay la pausa, ¿verdad? Pero en la expiración que termina y la inspiración que se inicia, ya. ¿Sí? Expiración, terminó, o sea, no hay pausa. Y ahí sí hay pausa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Usted lo ve, esta respiración en los niños. Respiración de Bouchut. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Eso en relación a estas benditas alteraciones, ¿sí? Simplemente se las mencionamos si ustedes las vieron en semiología del adulto. Así que no hay problema, ¿no? No hay problema. Ajá. Soledad. Disculpe, pero es que nosotros los de la 1 tenemos otra clase y ya se acabó nuestra clase. Perdón. Sí, el A2 tiene otra clase, ¿no? A1. A1. Allá, ok. La clase 7-9. Listo. Sí, se pueden retirar. Entonces, hasta ahí continuamos hoy en la tarde, ¿verdad? ¿Sí? Con tórax. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Gracias, doctor. Todos tienen asistencia en el grupo A, así que aleluya.